En la clase pasada empezamos a ver adicción y definimos que la adicción era un estado del uso compulsivo de drogas en el que hay una alteración en estos circuitos de predicción de placer en nuestro cerebro. ¿Dónde están estos circuitos? Hay un montón de circuitos, ¿cierto? Y el que más se ha estudiado, porque ha sido el más obvio y fue el primero que se descubrió, fue el que va entre esta región, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, en que se libera dopamina. Y en todos los tipos de adicción estudiada en modelos de laboratorio, se ha visto un aumento en la concentración de dopamina. Y eso es algo que no explicamos en la clase pasada y vamos a tener que explicar en la clase de hoy. ¿Hay alguna relación entre las drogas de abuso que nosotros consumimos y los sistemas de neurotransmisión? Porque sería interesante y difícil que lo hubiera porque eso complicaría las cosas. Bueno, así ocurre. Todas estas drogas que están aquí, que son varias de las drogas de abuso que nosotros consumimos, están relacionados directamente con sistemas de neurotransmisión. Entonces, aquí hay problemas sinápticos. Hablamos de tolerancia, de dependencia, hablamos de dónde están las neuronas que liberan dopamina, están en esas dos áreas. La que nos interesa en esta clase es esta, la que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Hablamos de dónde venía la dopamina, en qué parte del cerebro se liberaba. Eh, y una de las preguntas es, bueno, ¿qué información señaliza la dopamina? ¿Es placer? Bueno, hay bastante evidencia de que no es placer, es algo bastante más complicado. Que no sabemos qué es. Lo que sí es claro es que en el núcleo accumbens hay asociación de información. Están estos aferentes dopaminérgicos rojos que vienen desde el área tegmental ventral, pero también están estos aferentes azules que son información de la corteza. Entonces, la teoría es que hay una asociación entre la información sensorial y la información emocional, algún tipo de información emocional relacionada por dopamina. Dopamina está relacionada con el placer, eso está bastante claro ya. Entonces, no es la hormona del placer o el neurotransmisor del placer, eso que ven en el TikTok que sale a veces, yo lo he visto. No, no es así de simple. No crean eso, esos son neuromitos. Cuando dicen, el cerebro se llena de dopamina, hasta afamados colegas yo les he escuchado decir esa tontería. No, no es así. Es una de las cosas que está relacionada, pero no es la cosa. Ya. em, Vimos que había, perdón, el celular está molestando. Se cayó algo, no quiero saber qué es. Vimos que había alteraciones en la morfología, dependiendo de las drogas de uso. Estimulantes aumentan el número de espinas, la complejidad dendrítica, depresores disminuyen la espina, la complejidad dendrítica en general. Vimos cuáles eran los efectos inmediatos de algunos estimulantes como cocaína y anfetaminas. Hablamos también de la respuesta sensitizada, que era una respuesta asociativa. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, está diciendo que probablemente si hay una cosa asociativa, puede ser algo ya conocido, que es el LTP, esta propiedad o esta cosa que se encontró en el hipocampo y que está en otros lugares también, en los cuales hay un aumento en la razón de la corriente a través de receptores AMPA sobre la corriente a través de receptores NMDA. ¿Ocurre eso? Bueno, aquí yo les refresqué qué es lo que pasa en el hipocampo. ¿Ocurre eso? La respuesta corta es sí, ocurre eso. Esta es el máximo de la corriente a través de receptores AMPA y esta en NMDA, en una neurona. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón entre el máximo y ese otro máximo, más o menos 0,4. ¿Qué pasa en animales que han tenido estas administraciones crónicas de estimulantes? Bueno, ahora el máximo de la corriente AMPA con respecto al máximo de la NMDA es mayor, más o menos 0,7. Entonces aumentó la razón AMPA-NMDA. Y esto es verdad para todas las drogas de abuso que se probaron en este paper. Entonces, si bien no se ha mostrado que ocurra un LTP en esa sinapsis entre el BTA y el núcleo accumbens,
sí hay un aumento en la razón AMPA-NMDA. Entonces, esto nos lleva a pensar de que hay mecanismos compartidos entre estos fenómenos que se ven en el hipocampo, que tienen que ver con algunos fenómenos de memoria y aprendizaje, de algunas cosas, con este fenómeno de la adicción. No vamos a entrar en esto, hay cambio en el número y en la composición de receptores NMDA y no voy a entrar en eso. ¿Cómo diablos se explica que independiente de cuál sea la droga de abuso, aumenta la concentración de dopamina en el circuito, en esta sinapsis entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens? Que fue una de las preguntas de la clase anterior y que es una pregunta fundamental en la neurociencia de la adicción. No hay una respuesta definitiva, pero hay una hipótesis bastante aceptada. Y esta hipótesis se basa en pensar que tenemos circuitos, que no es una pura neurona, no es solamente esta neurona de aquí con esta neurona de acá, sino que son circuitos, entonces hay neuronas entre medio. Entonces, ¿cómo se explica? Vamos a ir una por una. Nicotina. Nicotina es una droga de abuso, es un agonista de los receptores colinérgicos de acetilcolina, abre los canales iónicos, se despolariza, aumenta la frecuencia de disparo, se libera más dopamina sobre esa neurona. Perfecto, ese era fácil. ¿Qué pasa con alcohol? Alcohol es un depresor. Alcohol, etanol, actuaría sobre el terminal presináptico de esta neurona GABAérgica. Esta es una neurona que libera GABA, o sea, inhibe. Sin embargo, alcohol es un agonista GABA, entonces hiperpolariza. Hay una inhibición de la inhibición. Y eso es excitación. Es como menos por menos da más, la misma idea. Entonces, esta es una neurona que libera GABA, ahora se inhibe el terminal sináptico en el sentido de que se abren estos canales, se hiperpolariza el potencial de membrana y ya libera menos neurotransmisor. Entonces, como no libera GABA, hay una inhibición de la inhibición sobre esta neurona, entonces esta neurona dispara más potenciales de acción y libera dopamina. Ya llevamos 2 de las drogas de abuso. ¿Qué pasa con los opiáceos? Los opiáceos actúan a través del receptor Mu, que está en esta interneurona GABAérgica, que proyecta sobre la neurona que libera dopamina. La misma historia. Entonces, esta es un receptor inhibitorio. Si se inhibe, aquí esto inhibe la inhibición, entonces eso significa que se va a liberar menos GABA sobre esta neurona, y esta neurona va a disparar más potenciales de acción y va a aumentar la dopamina. Ya llevamos 3. Bueno, la cosa es más complicada porque resulta que hay neuronas que están entre medio y hacen sinapsis entre una y entre la otra. Entonces, también puede haber efectos, fíjense en este caso hay efectos, ya no es sobre la neurona, perdón, no es sobre la liberación de dopamina, sino en este caso puede haber efectos sobre la liberación de opiáceos sí, no sobre la liberación de opiáceos, perdón, sobre el receptor opioide aquí, en esta neurona. Entonces, como pueden ver, esta hipótesis nos recuerda que hay circuitos en el cerebro, y hay circuitos, o sea, hay varias neuronas conectadas entre sí. Esa es la hipótesis de por qué aumentaría la dopamina en ese circuito, eh, independiente de la droga de abuso. Esto es más complicado, por supuesto. Pero hay algo que ocurre en el LTP. Hay algo que ocurre en el LTP, estoy buscando. Hay algo que ocurre en el LTP, y es que el LTP tiene una fase temprana que dura más o menos 90 minutos a 3 horas, más o menos, y hay una fase tardía que es posterior a las 3 horas. Esa fase tardía depende de la síntesis de proteína. Bloqueadores de la síntesis de proteína inhiben esa fase tardía del LTP. Entonces, ¿cómo se explica eso? El aumento de la entrada de calcio hace que calmodulina quinasa 2, que es una de las quinasas que está involucrada en esto, active esta cascada,
de adenilil ciclasa aumenta la concentración de AMP cíclico. Este se une a una quinasa que fosforila esta proteína que se llama CREB, que en su forma fosforilada dimeriza, es un factor de transcripción, entra al núcleo y ahí comanda la síntesis de proteína. Y esa síntesis de proteínas lo que hacen es estabilizar esa sinapsis. Estabilizar significa que esa sinapsis no desaparezca, ¿ya? O que no se pierda el LTP. Es una palabra que no está muy bien definida, la gente la usa, sí, estabilizar la sinapsis, pero no todos están de acuerdo en qué significa y no todos la usan bien, no todos saben lo que significa el despelote. Entonces la pregunta, y esto creo que se los conté, la pregunta es, ¿y eso acaso ocurrirá acá? Porque de seguro que hay síntesis de proteína o cambio en la síntesis de proteína en esto, ¿ya? La respuesta es sí a ambas. Está aquí, calcio se une a calmodulina se une para formar este complejo calcio, calmodulina quinasa, esta es otra calmodulina quinasa, es la 4, no la 5. Ya me parecía raro el otro día que dije la 5, no. Ya, entonces CREB fosforilado de nuevo está en el núcleo. Entonces, hay cascadas, fíjense, hay otras cascadas de segundos mensajeros o de fosforilaciones en este caso, que llevan a la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas se sintetizan? Dinorfina es un péptido que es un neurotransmisor peptídico. Estas cosas de acá son genes de expresión temprana que nunca nadie me ha podido explicar cuál es la especificidad de eso, porque siempre te dicen, ah, pero eso se expresa temprano cuando hay un cambio. Ya, pero ¿qué cambio? Bueno, cualquier cambio. Entonces, ojo con eso, ojo con las interpretaciones de esto, ¿ya? Además, se sabe bastante de esto en la biología celular. Otra cosa es en el cerebro completo. Así que mucho ojo. Bueno, aquí ya les conté todo eso que les he dicho. Pero resulta que la cosa es más complicada porque además de que tenemos esta sinapsis entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, esta neurona del núcleo accumbens manda una proyección retrógrada a esta neurona en el área tegmental ventral. Retroalimentación. ¿Positiva o negativa? Bueno, esto libera dinorfina, ese es el neurotransmisor peptídico, eso es inhibitorio sobre el receptor kappa opioide. Entonces disminuye la excitabilidad de esta neurona. Entonces es retroalimentación negativa. ¿De dónde viene esa dinorfina? Ah, esa dinorfina viene de aquí, del CREB. Entonces está involucrado esta cosa. Dopamina, aquí lo dice, ¿no? Inducción de dinorfina por dopamina. Entonces, la llegada o el aumento en la concentración de dopamina, aquí está el receptor de dopamina, eso aumenta el AMP cíclico, se fosforila, perdón, la quinasa A, que es sensible a AMP cíclico, fosforila esto, dinorfina, bla, bla, bla. Entonces, hay señalización y esta señalización es inhibitoria. Entonces, el circuito es más complicado, ¿ya? Y hay gente que ha estudiado bastante también cómo se modula las neuronas del BTA por el núcleo accumbens. ¿Y qué otras cosas cambian? Porque yo les dije que les pasé a la rápida que había cambios en la complejidad dendrítica, en el número de espinas, etc. También vimos que había expresión de FOS, este gen de expresión temprana no sé de qué, y probablemente no es muy específico y probablemente en el plato de cultivo no hace lo mismo que en el cerebro completo. Mucho ojo con eso cuando hagan experimentos en el cultivo. Mucho ojo, eso no es cerebro, eso no es in vivo, como varios de mis colegas de la biología celular piensan. Dicen, hicimos un experimento en células in vivo. No, eso es in vitro por definición. In vivo es el animal entero. ¿Mm? Ya. Entonces, esto es para decirles que hay mitos muy arraigados en las comunidades científicas. Ya, ¿qué cosa es lo que harían estos cambios en la expresión de FOS? Miren, aquí está el VTA a la izquierda, el núcleo accumbens a la derecha,
en condición control, ahora en este cerebro adicto. Fíjense lo que pasa, en el BTA hay una disminución en el largo y en la complejidad de las dendritas. Hay un aumento en tirosina hidroxilasa, que es la enzima que libera dopamina. Hay un cambio en este factor de crecimiento y hay un aumento en la síntesis de CREB. Entonces, hay alteraciones aquí. ¿Qué es lo que pasa acá, en esta otra, que sería el postsináptico de todo lo que hemos hablado en estas clases? Está el aumento de este FOS y está un aumento en el AMP cíclico y CREB. Entonces, y aquí hay un cambio en esas dendritas. Entonces, todo esto es para decirle que las cosas son bastante más complicadas. No es solamente que se libera la información que va, la información unidireccional, la información va para los dos lados. Y aquí, fíjense, aquí estos inputs glutamatérgicos van a los dos. No necesariamente son el mismo, ¿ya? Eh, ya, y esto podría explicar, estos aumentos, estos cambios en la expresión podrían explicar en este caso, por ejemplo, cambios en la complejidad dendrítica. Vamos a ver si me faltó algo de esto. Bueno, ahí lo pueden leer. Ya, eso es todo lo que tenía que decirles sobre adicción, que no es un tema que yo maneje muy bien, es algo que Claudio me pide todos los años. Bueno, les hablo de adicción. Preguntas. Ustedes han preguntado muy poco, eso no está nada de bien. Y lo digo porque todos los años en la presencialidad habían muchas preguntas y era muy difícil avanzar en todos estos temas. De hecho, tuve que quitar materia con el transcurso de los años porque era muy difícil avanzar por las preguntas. Vamos a cambiar ahora de tema completamente y vamos a ver el último tema que nos toca ver. Y el último tema está relacionado con los primeros. Uy, se movió todo. Em, y a este último tema yo le voy a llamar trastornos del ánimo. Y vamos a hablar de varios trastornos del ánimo y de otras cosas que no son trastornos del ánimo, pero son parecidas. Ya, contexto. Si nosotros hiciéramos una encuesta a los prestadores de salud, ¿cuáles son las enfermedades por las cuales va la gente a los prestadores de salud? Todos estos de aquí, 28%, casi un tercio, son enfermedades neuropsiquiátricas. Eh, Aquí hay otras, por supuesto, miren, cáncer, cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son las enfermedades neuropsiquiátricas? ¿Y por qué? Probablemente yo he dicho varias veces en este curso neuropsiquiátricas y no psiquiátricas. Hay una diferencia sutil. Eh, para los psiquiatras no necesariamente hay una explicación de los circuitos, no necesariamente hay un rol fuerte del cerebro. Cuando nosotros hablamos de neuropsiquiátrico, estamos poniendo un énfasis en entender las alteraciones del cerebro y de los circuitos, cosa que en la psiquiatría no necesariamente eso ocurre. Y dependiendo de los tratamientos, a veces eso se obvia completamente. Ya, entonces por eso yo estoy hablando y va a salir esta palabra neuropsiquiátrica. Hay un montón aquí, depresión parece que fuera el 10% y ese es un número mentiroso porque en verdad esto no es tan así, ¿ya? Probablemente 20%, más o menos 20% de las personas van a tener al menos un episodio depresivo en su vida, pero eso no va a ser crónico. Entonces, ese número está hinchado. La esquizofrenia también está hinchado. La que en general es mayor, tiene mayor prevalencia es la epilepsia. Y esta que tienen dos, fíjense, son sumas de cosas. Ya, pero aquí hay cosas, hay desorden bipolar, depresión, esquizofrenia. ¿Qué son estos? Varios de estos
depresión, todos los tipos de depresión son desórdenes del ánimo. Eso significa que el ánimo, lo que sea que eso signifique, oscila. Hay episodios unipolares en los cuales, fíjense, aquí está el ánimo oscila, por eso están esas rayitas. Puede haber un episodio unipolar es recurrente, puede haber el ánimo siempre estar por abajo, o pueden haber episodios bipolares, que son para arriba, manía o hipomanía, para abajo, un episodio depresivo, la persona no se levanta de la cama en 2 semanas. Eso es lo que, a eso me refiero cuando yo hablo de depresión. No es que, ay, me dio tanta pena, no sé qué, y no quiero ver tele. No, eso no es depresión, eso es bajón. O algo, o un cambio muy eh, acotado en el ánimo. La depresión es una eh, condición crónica y vamos a ir, hay una diapositiva al respecto. Hay otros tipos de estos eventos bipolares, ¿ya? Entonces hay varios tipos de desórdenes del ánimo, desórdenes bipolares, después desórdenes bipolares ansiosos, depresión. Vamos a hablar más de depresión. Hay problemas en reconocer estos trastornos. 70% más o menos no es reconocida, 50% de los pacientes dejan la medicación. Si yo estoy bien, pues ¿por qué voy a tomar? ¿Ya? Y la medicación no es usada necesariamente a la dosis requerida. Vamos a hablar de depresión. Entonces, ¿qué cosa es, de qué hablamos cuando hablamos de depresión? Tristeza no es depresión. Depresión es una condición crónica. 20% tendrá al menos un episodio depresivo en su vida. Muchos de los episodios depresivos son reactivos, es decir, ocurrió algo, muerte de un familiar, muerte de un ser querido, nos echaron del trabajo, todas esas cosas generan o pueden generar episodios depresivos. Em, ¿De qué hablamos? ¿No? Baja autoestima, pérdida de interés por actividades sociales, anedonia, que es pérdida del placer por cosas que son placenteras, alteraciones cognitivas y hay dolor físico. Los pacientes han reportado dolor físico. Hay predisposición genética, no hay un gen de la depresión, ¿no? Y también hay causas ambientales. Ambientales, no estoy hablando de contaminación ambiental, sino del medio que nos rodea. Entonces, el medio que nos rodea, las personas, las cosas que estamos pasando, a eso me refiero con el medio. Hay factores del riesgo, estrés, anormalidades endocrinas, cáncer, efectos colaterales de drogas. ¿Cuáles son los sistemas? Bueno, el sistema nervioso claramente es el afectado, ¿ya? Pero también el sistema inmune y el sistema cardíaco. 30% de los pacientes no responden a la medicación y eso es un problema. Y esos pacientes suelen ser los pacientes con estos cuadros depresivos más severos. El conocimiento de la fisiopatología es rudimentario, aunque uno trabaje en eso, es rudimentario debido a las limitaciones técnicas. No le podemos sacar un pedacito de cerebro a la persona para mirar. Las muestras que se tienen de cerebro son de postmortem, pacientes que han estado muchos años de su vida medicados. Entonces, esos cerebros no son, ¿qué tan representativos son? No lo sabemos. La mayoría, no sé si la mayoría, pero muchas de las muestras vienen de suicidios también. Entonces, ese cerebro, ¿qué tan representativo era en ese momento? ¿Ya? Entonces, hay problemas para el estudio de esto. ¿De qué síntomas hablamos cuando hablamos de depresión y cómo se diagnostica? Aquí yo les puse varios síntomas, no son todos. Tristeza la mayor parte del día, todo el día. Anedonia, que es esta pérdida de placer. Sensación de agitación o lentitud. Sensación de inutilidad o culpa excesiva. Creo que excesiva no se escribe así. Evitar el contacto con otras personas. Eso se llama disminución en la interacción social, dificultad en la concentración, fatiga o carencia de energía, alteraciones en el peso hacia arriba o hacia abajo, trastornos del sueño, pensamientos de muerte repetitivos o ideación suicida. Si nosotros pensamos en esta lista,
probablemente todos tenemos habitualmente algunos de estos síntomas. Cuando hay más de 5 síntomas por más de 2 semanas, eso es una alerta y eso es una alerta y hay que ir a pedir ayuda, ya sea al psiquiatra, al psicólogo, incluso al asistente, el o la asistente social. Ya, entonces estos son los síntomas. Ahora, pacientes depresivos tienen tan pocas ganas, esto en casos extremos, tan pocas ganas de interactuar o tan pocos sentimientos de placer que pueden estar en la cama 2 semanas sin levantarse, sin bañarse, apestan, etcétera, etcétera. ¿Ya? De eso estamos hablando cuando hablamos de depresiones severas. Entonces, tristeza no es lo mismo que depresión. Entonces, ojo con el uso del lenguaje cuando nosotros nos eh, hablemos de esto. Esto yo lo saqué de una charla que hice hace un tiempo y hay un montón de neuromitos respecto a la depresión y también a los otros trastornos del ánimo, como que no son enfermedades reales, como que se te va a pasar espontáneamente, como que los antidepresivos siempre curan la depresión. No, los antidepresivos cambian la personalidad, tampoco, deben tomarse de por vida. Eso depende de casos. Hay casos que sí, hay casos que no. Tú puedes salir de este estado, ese es un gran neuromito y es un problema porque es como decirle a la persona asmática, oye, pero hay tanto aire, ¿por qué te estás ahogando? Es lo mismo, y si se dan cuenta no tiene mucho sentido, ¿ya? Hay alteraciones en los circuitos y vamos a ir para eso. Aquí les puse varios, ¿ya? Este es particularmente preocupante, hablar sobre depresión solo lo empeora y es exactamente al revés, porque las personas tienden a aislarse y eso es parte del problema, ¿ya? Con una red de apoyo, esto quizás puede ser un poco mejor o la persona puede estar un poco mejor, ¿ya? Em, Creo que me faltó una diapositiva por ahí. Pero la depresión no es el único trastorno del ánimo y aquí yo les puse, estas son las 4 familias de trastornos del ánimo. Desorden distímico, que no vamos a hablar de esto, la depresión, el ánimo está bajo, oscilante y bajo. Desorden depresivo no especificado, no sabemos el origen, no hay, complicado. Desorden bipolar, cambia el ánimo hacia arriba. Manía, la persona está en un estado que básicamente no se puede hablar con ella, está hablando incoherencia, en pelota, en la calle, corriendo, quizás está con alucinaciones, eso se llama manía o está cerca la manía. Hipomanía, cuando la persona está haciendo unas cosas compulsivas muy raras y uno puede hablar, pero chuta, ¿qué estáis haciendo? Ya. Y luego las fases depresivas, ¿no? No se levantan, etcétera. Depresión mayor, y en la depresión mayor, esto antes se llamaba depresión endógena. Dejó de usarse ese término y ahora se llama depresión mayor. Y aquí hay varios tipos, quizás hay más, pero estos son los que más frecuentes ocurren. Depresión melancólica, depresión postparto, desorden afectivo estacional. Algunos dudan que esto sea verdad, ¿ah? Ojo con eso. Depresión psicótica. Eh, Algo que no les dije es... ¿Dónde está? Esto es un problema, ¿ya? Y si la persona tiene pensamientos de muerte o principalmente ideación suicida, eso es un problema y eso hay que tratarlo de inmediato, ¿ya? No hay que decir, ah, mira, no. O cuando uno los tiene, tampoco no hay que bajarle el perfil, ay, se me va a pasar. No. Especialmente si hay intento o si hay ya un plan claro para realizar este intento. Ese es un signo de alerta máximo y ahí hay que buscar ayuda inmediata. ¿Mm? Em, Hay que ir a la urgencia, básicamente. Hay urgencias psiquiátricas en varios hospitales, ¿ya? Esto tiene que tratarse de manera inmediata. Es como cuando hablábamos de epilepsia.
Hay crisis epilépticas que se llaman status epilépticos, en los cuales la persona está convulsionando por muchos minutos. Si la convulsión dura más de 5 minutos o por ahí, hay que ir de inmediato a la urgencia, porque el riesgo de muerte aumenta con el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es un signo importantísimo. Esto de aquí también es un signo importantísimo. Uno no puede hacerse el loco cuando ve este síntoma, cuando lo ve en sí mismo o cuando lo ve en otros. Aquí había otra cosa que aparecía. Todo esto es para decirle, estos que yo marqué aquí son diferentes del resto, porque estos de acá son manejados por el sistema nervioso autónomo. Entonces, hay alteraciones, no solo, y estas de aquí arriba, algunas son cognitivas. Entonces, hay alteraciones cognitivas, pero también hay una del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, y esto afectan a las vísceras. El sistema nervioso simpático afecta a las vísceras. Por eso probablemente hay hay efectos cardíacos e inmunes, como yo les comenté antes. ¿Cómo estudiamos la depresión y estos trastornos del ánimo si no le podemos sacar un pedazo de cerebro al paciente? Bueno, hay métodos no invasivos que tienen sus problemas. Estos son neuroimagen. Aquí hay dos experimentos en uno. El experimento en blanco y negro es una foto de las partes duras y blandas del cerebro. Esto se llama CT, scan, es el escáner convencional. Y esto nos dice nada más las partes duras y blandas, y si nosotros vemos un tumor o un hoyo o algo así muy grande, lo vamos a ver. Eh, en colores hay otra cosa, y esto se llama neuroimagen funcional, y hay varias, se llama Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI. Y esto lo que nos dice es el cambio en el flujo de oxígeno. Marca la diferencia entre la hemoglobina glicosilada y no glicosilada, y eso tiene que ver con la oxigenación y con el flujo sanguíneo. Entonces, el mantra en este campo es que cuando hay cambios, esos colores, es que esa región del cerebro está disparando más potenciales de acción. Y ese es el mantra. Hay varios experimentos que muestran que este mantra no es tan verdad. Eh, Mucho ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomar la foto toma varios segundos y un potencial de acción dura 2 o 3 milisegundos. Entonces estamos hablando de 3 órdenes de magnitud. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, claro, también ustedes me pueden decir, ya, pero estos aumentos en la actividad no son el cambio en un potencial de acción nada más, son cambios groseros en la frecuencia. Sí, también eso es verdad. ¿Ya? Eh, entonces aquí se ven algunas alteraciones, algunos cambios en el funcionamiento del cerebro en varias partes, en este caso, que están involucradas. Aquí el singular, el órbito frontal, que son los lugares del cerebro donde sabemos que hay alteraciones relacionadas con actividades o tareas cognitivas en pacientes. Entonces, eso es una forma. Otra de las formas es esta, muestras post-mortem, y tiene el problema de que probablemente los pacientes han estado medicados por décadas. ¿Qué es lo que ve uno ahí? Bueno, ustedes ya saben, se puede hacer Western blot, se puede hacer RT-PCR, qué fome eso, ¿no? ¿Cuál es el problema de hacer RT-PCR? Tiene un problema, tiene varios problemas. Imagínense que yo llego con 2 muestras de cerebro de mis animales de experimentación. Aquí está mi animal de experimentación que me donó tejido. Entonces, yo quiero ver cómo la proteína BDNF, un clásico, el factor de crecimiento neural, está alterada. Y ustedes van y hacen un RT-PCR. Y yo se los tiro por la cabeza. ¿Por qué se los tiro por la cabeza? Yo sé que a los bioquímicos de Lusach le encantan esas técnicas. Tienen problemas. Ya, pues, a pensar. Pero mientras yo tomo agua. ¿Qué mide el RT-PCR? Nivel de
transcrito RNA. Perfecto, nivel de transcrito. Entonces yo tomo mi muestra del tejido, lo muelo en trisol para que no se disuelva no se degrade el mensajero, hago una transcripción reversa, perfecto, amplifico eso con PCR, ya, y yo veo mi nivel de transcrito. ¿Y qué problema tiene eso? ¿Por qué yo se los tiro por la cabeza? ¿Por qué no me gusta ver el nivel de transcrito? Yo sé que hay muchos papers al respecto, usando RT-PCR, pero ¿por qué no me gustará el nivel de transcrito? Porque no todos los transcritos llegan a formarse como proteína. Exacto, exacto. Esa es la razón. Y de hecho hay bastante evidencia de que el nivel de transcrito no necesariamente es proporcional al nivel de expresión de la proteína. Exacto. Y hay casos en que es al revés. Aumenta el transcrito y baja la proteína. Eh, entonces, ok, perfecto. Ya, entonces ustedes me van a decir, oye, el enojón, ya, entonces hagamos un Western blot para mirar el nivel de proteína. Y ahí yo no se los voy a tirar por la cabeza, pero los voy a mirar con cara rara. Tampoco me va a gustar, porque va a haber otro problema. ¿Qué problema habrá si yo hago un Western blot ahora del tejido de mi donante de tejido que está aquí mirando con atención? Esto es un problema, ¿cierto? Porque probablemente ustedes han visto en papers o han visto en clases que uno mide el nivel de proteína y ya, súper. Y aquí viene un chascón a decirles que eso no es lo mejor y que hay problemas. ¿Qué problema podría tener eso? Les voy a ayudar. Cuando yo hago el Western blot, voy a moler toda la célula, todo el tejido, toda la célula. Y con eso voy a hacer el Western blot. ¿Qué problema podía tener eso? Estoy suponiendo además que todos saben lo que es un Western blot. Detección de proteínas. La poca especificidad, no. Imagínate que yo uso un anticuerpo monoclonal. Puede ser un problema lo que tú dices, ¿ah? Pero imagínate que yo uso un anticuerpo monoclonal. Súper específico. Con mi anticuerpo voy a detectar todas las proteínas de la célula. Todas las proteínas de la célula es lo que yo quiero. Es una población homogénea. ¿Alguien sabe lo que es la vía de secreción? El sorting. Entonces, si estamos hablando de proteínas de membrana, por ejemplo, o proteínas que son procesadas en el retículo y en el Golgi, vamos a tener diferentes poblaciones. Algunas van a estar en el retículo, otras en el Golgi, otras en, lo, mm, en estas vesículas de cargo y otras en la membrana plasmática, por ejemplo. Suponiendo que es un receptor o una proteína de membrana o asociada a membrana. Y no todas son iguales. Entonces hay mucho, y yo les mostré, de hecho, cuando hablamos de epilepsia, un Western blot en el que el Western blot total no mostraba diferencias, pero cuando veíamos las proteínas de la membrana, sí habían diferencias. Entonces, hay problemas, y uno tiene que estar aware, no sé cómo se dice eso, al tanto de los problemas. Ojo con eso. ¿Qué es lo que uno quisiera ver? Entonces, ya les dije los problemas, pero ¿cuál es la solución?
La solución es que uno quiere ver la funcionalidad. Esa es la solución. Y uno quiere ver cuál es el funcionamiento alterado, ya sea el funcionamiento de la célula, el funcionamiento del circuito, el funcionamiento del órgano o el animal. Cómo está alterada la funcionalidad. Eso es lo que a uno lo dejaría súper tranquilo. Porque hacer un Western blot o hacer un RT-PCR, eso nos va a dar ciertas ideas, pero hay problemas. Hay problemas que ya les dije, dos de los problemas más complicados de la interpretación. ¿Mm? La funcionalidad. Algo que me ha dicho María Bertusa muchas veces es que yo tengo que aquí hacer un punto que habitualmente no lo hago, y es que eh, cualquiera de ustedes cuando vaya a buscar un trabajo, a hacer un postdoc, a hacer el doctorado, cualquiera puede hacer un Western blot o un RT-PCR. Hay mucha gente que puede hacer eso. Eh, Sin embargo, entonces, el que los quiere contratar va a tener mucha gente para quien contratar. La probabilidad de que a uno lo contraten o lo acepten es baja. Si uno se especializa en hacer cosas más funcionales, hay mucho menos gente que en el mercado, ¿ya? Y eso les da un plus a ustedes. Cualquiera puede hacer un RT-PCR, cualquiera puede hacer un Western blot, hasta yo lo he hecho. Sin embargo, hay relativamente poca gente que sepa hacer experimentos funcionales. Experimentos de microscopía, de time-lapse, experimentos con los animales, inyección de animales, ver el funcionamiento de los circuitos en los animales, hacer experimentos de electrofisiología con los animales, con las granadas, con las células, con lo que sea. Todas esas cosas nos da funcionalidad. Y la electrofisiología no es la única que nos da funcionalidad. Mucha microscopía, muchos experimentos de microscopía nos hablan sobre la funcionalidad, ¿ya? Y estudiar la conducta también. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando vayan a hacer sus tesis, por ejemplo, cuando vayan a hacer sus doctorados. Tienen que pensar que después alguien tiene que encontrarlos interesantes a ustedes, ¿ya? Y parte de lo que uno hace es manejar técnica, entonces tienen que ser interesantes ustedes en eso. Ya, punto aparte. Entonces, todo esto tiene problemas. Tiene problemas porque no puedo sacar un pedacito del cerebro y llevarlo al laboratorio y hacer todos los experimentos que quisiera. Tengo que hacer estos experimentos de aquí, estos no invasivos, o puedo ver muestras. Aquí esto es una inmunohistoquímica en la que se ve los puntitos son las células. Entonces, en este caso, en el control a la derecha hay muchas células. Este es un cerebro alcohólico, hay pocas células, y aquí en el depresivo hay pocas células. Hay cambios en las células. Perdón, la ambulancia, los bomberos están afuera. Ya, parece que era la ambulancia que pasa con un ruido ensordecedor. ¿Hay cambios en la forma del cerebro? Sí, hay cambios en la forma del cerebro, en el sentido de que hay cambios en el volumen. Un montón de áreas tienen cambios en el volumen en muestras de pacientes humanos. Fíjense, aquí está el núcleo accumbens del que hemos hablado. Hay disminución del volumen y hay disminución de la señal de Bold. Bold es este experimento de arriba que se llama Blood Oxygen Level, no me acuerdo la de qué es, que es básicamente la velocidad, el flujo de oxígeno. Lo que se ve es el flujo aquí, y el mantra, recuerden, es que esto está relacionado con la actividad. Entonces hay cambios en la arquitectura, hay cambios en el funcionamiento de esos circuitos. En el hipocampo es una de las primeras áreas que se vio que hay cambios, es probablemente donde los cambios son más grandes en el volumen. En la amígdala, en una parte de la amígdala también hay cambios en el volumen, en la corteza prefrontal medial, aquí adelante, bueno, este es órbito frontal, está cercano, también hay cambios de volumen y cambios de funcionamiento. Y aquí están estos análisis de inmunohistoquímica, post-mortem, con todos los problemas que eso trae, ¿ya? Hay cambios también en la arquitectura. Entonces, todo esto es para reforzarles la idea que en depresión y en otros tipos de trastorno del ánimo probablemente también hay cambios en el funcionamiento y en la forma del cerebro.
Hay psiquiatras que piensan que no, pero que piensan que la mente es una cosa que no tiene nada que ver con el cerebro. ¿Ya? Y eso no es así. Sabemos hace mucho que lesiones en el cerebro afectan las funciones cognitivas y funciones mentales. Entonces, están relacionados, no están aparte. ¿Cómo estudio esto? Ya no puedo estudiarlo, todos los problemas que tienen los humanos, no se pueden hacer los experimentos que yo quiero. Eh, ¿Qué experimento puedo hacer? Bueno, hay varios experimentos que se pueden hacer en animales para ver todos estos tipos de problemas o de condiciones. Aquí, este de aquí se llama test de nado forzado, se pone al animal aquí en esto que es como un florero muy largo, y el animal tiene que nadar. Los animales depresivos nadan menos y se entregan y dejan de nadar y se quedan ahí flotando. Eh, Aquí no dice cómo se hace, ¿ah? Eso es interesante. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se hacen estos modelos? Porque estas son formas de estudiar las alteraciones conductuales en estos modelos. ¿Cómo se deprimen las ratas? Es una pregunta muy, muy importante, ¿ya? Em, Se usan modelos de estrés. El más usado es que se pone al animalito en un restrictor de movimiento, que es un cilindro acrílico, se le mete ahí en ese cilindro y el ratoncito se queda así, o la rata, y hay que dejarlo entre 2 a 6 horas por al menos 7 días. Y eso parece satánico, ¿cierto? ¿Y eso tiene algún correlato con lo que nosotros los humanos tenemos? Bueno, muchos humanos pasan horas en el metro o en la micro y pasan así en esta posición, restricción de movimiento. Cuando se bajan, probablemente quieren pegarle al perro, al gato y a cualquiera que se les ponga en el camino, ¿cierto? Todos ustedes probablemente lo han visto. ¿Esto le causa un daño permanente al animalito? Esta es una pregunta buena. Depende qué significa permanente, pero a largo plazo, sí. Sí, así que sí podríamos decir permanente. Eh, Me costó contestar su pregunta porque los animales, uno suele usar animales no adultos, adultos, pero 2 meses, 3 meses de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos animales cuando tienen un año? Ahí yo no sé. De verdad que yo no sé, pero en 1 mes, 2 meses, 3 meses todavía se ven esas alteraciones. ¿Ya? Así que son de largo plazo, son de largo plazo. ¿Se pueden revertir? Yo me imagino que sí. Pero nadie estudia a los animales viejos por varias razones, son caros. Imagínense tener un animal un año para hacer el experimento, eso cuesta plata y es un año que hay que tenerlo ahí y hay que esperar, ¿no? La logística a veces es difícil de hacer. Hay experimentos que uno quisiera hacer con los animales súper viejos. Los animales viejos son carísimos, los cerebros están muy, muy, muy duros, hay que usar poco menos que una motosierra para cortar el cráneo, entonces hay dificultades técnicas. Ya, ese es uno de los métodos que tiene sus problemas, ¿ya? No siempre funciona. Nosotros nos funcionó una vez y después dejó de funcionar. El de estrés no, pero bueno, sí, eso fue el de estrés, para pasarlos de estrés a depresión. Hay otros métodos que se usan que se llaman unpredictable, no me acuerdo qué, stress. Eh, CUS, se me olvidó la C. Es estrés impredecible. Un día le toca un estresor, aumento la temperatura, el otro día le toca baja la temperatura, el otro día restricción del movimiento, el otro día lo ponen en una placa así, con un piso así oblicuo, de tal manera que se cae, luego le ponen con unos olores feos, etcétera, etcétera. Y el animal no puede predecir. Entonces, estos estímulos se repiten, pero vienen al azar. Entonces, el animal no puede predecir, porque se sabe que el animal predice. El animal predice que mañana a las 9 o todos los días a las 9 lo van a meter en la jaulita, en el restrictor de movimiento. ¿Saben qué hace el animal? El animal se duerme.
y eso ya no sirve. Ahí se va todo, se va todo al demonio. El animal no, tiene que estar el mayor tiempo despierto y no durmiendo. Eh, ese es como de los métodos más usados. Hay otros métodos como administración de corticosterona, que es la hormona de estrés, pero se ha usado, pero a la gente no le gusta, no le gusta. Ya, entonces, con estos animales, ¿cómo uno estudia? Bueno, tiene que ver cambios en algunos tipos de cambios conductuales relacionados con el estrés, o más bien con la depresión, en humanos. Desesperanza es esto, desesperanza aprendida más encima, porque aprende esta cosa. Y es algo que nosotros, los humanos, tenemos. Los depresivos tienen desesperanza aprendida, porque aprendieron que ya no valía la pena, que no valía la pena ir a votar, que daba lo mismo ir a votar por cualquier candidato, igual íbamos a estar en el hoyo. Bueno, eso es una cosa de la contingencia, ¿ya? Bueno, no es tan así, ¿no? Es un pensamiento bien depresivo, hay una desafección ahí, como que mi voto no importara, cosa que no es así porque muchos votos sí importan. Aquí está esta era desesperanza, perdón, me equivoqué. Esta es desesperanza aprendida. Aquí se le da un pulso de sonido y al mismo tiempo se le da un choque eléctrico. Entonces, y no puede huir. Entonces, él sabe que esta cosa, aprendió que esta cosa, no importa lo que haga, y va a venir el choque igual. Eso es desesperanza aprendida, ahí está el aprendizaje. Y uno mide cuánto tiempo el animalito está en freezing. Ustedes han visto ratas y ratones, ellos se están moviendo, miran, no nos miran, se tocan las cositas aquí, se rasguñan, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos tienen miedo se quedan inmóviles. Probablemente ustedes han estado en la noche, andado en la calle, en un auto y han visto que se cruza un animalito y el animalito se queda inmóvil. Se llama freezing y esa es la forma del miedo que los animales muestran. Nosotros también tenemos freezing. Nuestros freezing son más complicados. Por ejemplo, viene alguien y nos cuenta una cosa y yo me quedo sin palabras. Y no puedo articular palabras y me quedo como en blanco. Y a veces cuando puedo hablar digo, estoy como congelado. Bueno, eso es una forma del freezing en nosotros lo humano. Es un freezing más complicado porque ahí ya hay una cosa cognitiva. Me contaron algo, lo relacioné con algo, lo asocié con algo, lo comparé y saqué unas conclusiones muy rápidas y ni siquiera pude verbalizar. ¿Ya? Es más complicado, pero esa es la idea. En la interacción social se pone al animalito, a un animalito en una jaula, ponemos a nuestro animalito y los animales control lo van a visitar y lo miran y lo huelen y lo tratan de tocar. Los animales depresivos lo miran un rato y ya, chao, no hay interacción social. Uno de los más importantes es la preferencia a la sacarosa. Se le da dos botellitas, en una se le da agua y en la otra se le da agua con azúcar o agua con sacarina. Y al igual que nosotros, ellos prefieren el agua dulce. Los depresivos prefieren mucho menos el agua dulce. Entonces cambia la preferencia por la sacarosa. Casi prefieren, no hay preferencia. Casi 50% agua o agua con sacarina. Hay una trampa, ¿ah? Los animales tienen que estar con sed, si no, no funciona esto. Entonces hay que dejarlos con deprivación de agua por varias horas. ¿Dónde están las alteraciones que nosotros vemos? Las alteraciones están aquí en órbita prefrontal, están también en el hipocampo y algo en la amígdala. Em, eh, Aquí, esto yo lo saqué de un review. Aquí, esta cara es una cara como fea. Y cuando las personas en este estudio de resonancia magnética veían esta cara de alerta, había cambios en el funcionamiento en esta región, que si no mal no recuerdo, es la corteza singular anterior, que es uno de los lugares claros donde hay alteraciones. Em, Hay casos de depresión
que no responden a ningún tipo de fármaco, ni ningún tipo no sé si de tratamiento psicológico, ahí no estoy seguro, pero sin duda no responden a ningún tipo de fármaco. Entonces, hace algunos años apareció la idea, que parecía un poco descabellada, de hacer estimulación eléctrica profunda. Esto de aquí es el rayo X de la persona. Fíjense, nosotros no tenemos estas cosas aquí adentro, estas cosas tan lineales. Estos son electrodos que van hasta núcleos profundos. Probablemente van aquí, por aquí. ¿Ya? El núcleo accumbens, probablemente por ahí la estría terminalis o alguno de estos grupos que están acá, complejos subtalámicos que están aquí. Se han probado varios lugares. También se ha probado la corteza cingulada anterior, pero parece que esa es más difícil de llegar. La estimulación profunda ya tiene bastantes años porque se ha usado en Parkinson. Entonces, y ahí ya está más o menos claro hasta dónde hay que llegar, cómo hacer todo esto, ¿ya? Y resulta que los pacientes muestran remisión de los síntomas. Esto es experimental, todavía uno no puede ir a la ISAPRE y decirle quiero esto, no. Yo no sé si aquí en Chile ya se hace esto, ¿ah? Pero todavía está al nivel de estudios clínicos, viendo cómo funcionan en grupos muy pequeños de pacientes. Ya, y aquí esto es para mostrarle de nuevo la imagen, la idea de que hay alteraciones en el cerebro que tienen que ver con el funcionamiento de otros órganos. Y eso es porque núcleos en el hipotálamo que están relacionados con el sistema nervioso autónomo también afectan a las vísceras. Entonces también hay alteraciones en otros órganos en depresión. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están involucrados? Todos. ¿Mm? Vamos a volver sobre eso. No, yo debería decirles por acá. A ver, vamos a ver. Esta me ayuda. Sí. La historia de los antidepresivos es que todos, en general, apuntan o apuntaban a la familia, más bien a la serotonina, a los niveles de serotonina. Los primeros neurotransmisores, perdón, antidepresivos fueron inhibidores de MAO. MAO es la monoamina oxidasa, la que degrada dopamina. Entonces, si inhiben la que degrada dopamina, va a aumentar más dopamina y quizás es la dopamina. Pero resulta que todas las aminas biogénicas, serotonina incluida, es degradada por MAO. Entonces, ya. Los tricíclicos se usaron también, estos ya no se usan o se usan muy poco. Y lo que usamos ahora son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, inhibidores de la recaptura de monoaminas. Entonces, todo esto lleva a pensar de que la liberación de estas parientes de la dopamina, eh, los mismos no, aquí no hay Parkinson, nada, no me hagan caso. Entonces, hay idea que esto podría ser serotonina, también dopamina, eh, pero esas ideas han ido cambiando con el tiempo, porque resulta que hay alteraciones en el funcionamiento de todos los sistemas, probablemente de neurotransmisores. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Es primero el huevo o la gallina? ¿Es primero GABA y después serotonina? ¿O es serotonina primero la alteración y después viene GABA? Respuesta 1, no tenemos idea. Respuesta 2, depende del paciente. No todos los pacientes humanos son iguales. Entonces, muy difícil ahí saber porque es una población heterogénea y es muy difícil saber cómo catalogar estas poblaciones. Habitualmente se les cataloga por síntomas, pero eso no significa que la biología sea comparable. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento obviamente es farmacoterapia, de lo que yo les he dicho, obviamente. Em, eh, pero hay pacientes que no responden. Farmacoterapia tiene otro problema, y el problema es que necesitamos que el tratamiento sea por varios meses, al menos 3 meses, ojalá 6 meses o más. Em, si la persona deja de tomar los medicamentos en los 3 meses, la probabilidad de relapso, o sea, de vuelta de los síntomas, es muy grande. Así que la farmacoterapia no es la única solución.
De hecho, la farmacoterapia cambia los niveles de neurotransmisor y, y hay cambios. Bueno, ahora yo les voy a mostrar unos cambios en los circuitos, entonces tiene que haber otra forma. La psicoterapia también se ha usado bastante, y esto es interesante porque hay un tipo de psicoterapia que es bastante claro que cambia el funcionamiento de los circuitos. Y con esa psicoterapia, el riesgo de relapso, de volver, es muy bajo. Y eso es muy interesante. Ya no se los alcancé a contar hoy, se los voy a tener que contar mañana. Y hasta les voy a mostrar unos gráficos de eso. Porque es muy impresionante. Ya. Todo esto ya lo vimos. Vamos a ver a dónde me quedé. Déjenme ver si alcanzamos a terminar hoy. No, no alcanzamos a terminar hoy porque tenemos que hablar de esquizofrenia todavía. Ya, entonces lo último que les voy a contar es que hay cambios en la arquitectura. Yo les conté que hay cambios en el volumen de la célula, pero perdón, del cerebro, pero ¿de dónde vienen esos cambios del volumen? Bueno, tienen que haber cambios a nivel microscópico también, y esos cambios son que hay disminución en la longitud de las dendritas y hay disminución en la complejidad de las dendritas. Este es el dibujo de una neurona piramidal de la corteza en un animal, o del hipocampo, perdón, del hipocampo, en un animal control, y este es en un animal que es un modelo de estrés. Entonces hay cambios, ¿ya? Y los cambios más grandes, si no me equivoco, son en las dendritas apicales. No les voy a entrar a mostrar esos gráficos, aquí es bastante evidente. En las dendritas, estas se llaman basales o basolaterales, algunos le dicen basilares. No, basales, vasolaterales, otra cosa además, basales. Es menor, el gran punto está aquí. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos a nivel de la... ¿Restauran algo? Porque hay un efecto de los antidepresivos, hay un efecto. Entonces, ¿cuál es? Aquí está una neurona control. Esos sopapitos son los terminales sinápticos que se llaman espinas. Este sería el dibujo de un cerebro en un animal con... Esto venía de un review de estrés, pero la idea es la misma para depresión. Hay disminución en el número de postsinápticos, ¿ya? Entonces, hay una alteración sináptica. Fíjense que las dendritas son más cortas y son menos complejas. Entonces, hay cambios. ¿Cómo se produce eso? Y aquí viene la pelea, porque está claro que la forma del número de dendritas y eso tiene que ver con este péptido que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, Brain Derived Neurotrophic Factor. Está claro, pero aquí hay un problema, porque si medimos el mensajero de BDNF da una cosa, si medimos la proteína da otra cosa, si medimos el circulante da otra cosa, y no da lo mismo si lo medimos en cultivo, si lo medimos en animales y en qué tipo de animales, ¿ya? Entonces aquí hay un gran problema y todavía no está muy claro esto del BDNF. Está claro que cambia, pero es muy tejido específico. Entonces, esta es una de las hipótesis simples en el hipocampo. En depresión o estrés disminuye la liberación de BDNF y ese BDNF entonces ya tiene menos efecto sobre el crecimiento y la mantención del árbol dendrítico. Fíjense, también hay menos señalización de BDNF en este caso. ¿Qué pasa con el tratamiento de antidepresivos? Los más usados son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, fluoxetina, Prozac es el nombre de fantasía y fue el primer nombre de la primera farmacéutica, ahora es genérico, fluoxetina. Lo que hace es que restaura, fíjense, restaura y en este caso aumenta el número de postsinápticos y restaura la longitud y la complejidad dendrítica. ¿Cómo? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo? Bueno, hay cascadas adentro de la célula y este es un resumen muy minimalístico de lo que podría ocurrir en una célula. Aquí está el BDNF famoso, que es el factor neurotrófico. Acá está su receptor, TrkB, que fosforila a un montón de cosas.
Al que hizo este dibujo no le gustaba mucho esto, parece, porque no puso nada. Fosforila mapquinasa, que fosforila RCK, que fosforila CREB. Suena familiar. Aquí están los receptores de las aminas biogénicas. Serotonina 5-HT es serotonina, norepinefrina, dopamina. Aquí están las cascadas, AMP cíclico, proteína quinasa A, que es dependiente de AMP cíclico, CREB. Aquí están estos canales iónicos, entrada de calcio, aumento de calcio, de nuevo, CREB. Hay cambios también en el número de receptores. Al que hizo esto le gustaba la sinapsis, parece. Entonces, hay cosas que ocurren y hay cascadas que ocurren aquí adentro. Entonces, el cambio en la concentración de estos serotonina, por ejemplo, va a cambiar en el largo plazo el funcionamiento de estas cascadas y que va a llevar en el largo plazo también a cambio en la expresión de proteínas. Y eso va a tener que ver con el cambio en la forma y por supuesto en el funcionamiento de estos circuitos. Ya, eso es todo lo que les diré por hoy. Mañana entonces terminamos esto. Eso, mañana terminamos esto. Y mañana les voy a hablar de otra cosa, les voy a hablar un poco, porque tampoco les voy a hablar mucho, un poco sobre esquizofrenia, que no es un trastorno del ánimo, pero en algunas cosas se parece. Y hay muchos casos en los cuales se diagnostica mal la, la esquizofrenia con algún trastorno del ánimo. Mañana las preguntas pendientes, sí, mañana todas las preguntas que quieran, porque es la última clase además, para mantener el calendario. Ya, preguntas. ¿Es cierto que el estrés es más común en el sexo femenino? Mira, la verdad no lo sé, pero la depresión sí. Eso sí, la depresión es más común en mujeres que en hombres. No te sabría decir por qué. Hay depresiones que no tenemos los hombres, la depresión posparto, bueno, no tenemos depresión posparto los hombres, las mujeres sí. Y ahí es interesante porque ahí sí se sabe que hay alteraciones en el sistema GABAérgico. Em, Quizás algún año debería mostrar esto, que alguien me dijo que era un poco carnaza, o podría interpretarse eso, el experimento. Hace algunos años bastante, se descubrió que se estaba estudiando el rol de los receptores GABA en depresión. Entonces, se vio que el knockout de un receptor GABA, aquí hablamos de corriente tónica y fásica. Sí, aquí hablamos de corriente fásica. La corriente fásica está dada por una subunidad del receptor GABA. Estos canales que, bueno, por varias, ¿no? Pero se hizo la deleción de esa subunidad y estos son los receptores que están afuera de la sinapsis, fuera lejos y que reciben el GABA ambiental, el que chorrea desde fuera hacia afuera de la sinapsis. Entonces, se vio que las madres que eran knockout de ese animal se comían había más canibalismo con la progenie. Y no solo eso, sino que se midió la distancia que pasaba la distancia promedio de la madre con los hijos. En los controles, la madre en general está muy cerca de los hijos, está como arriba, ¿no? Igual que los perritos y los gatitos, y probablemente ustedes han visto incluso los pollos también, ¿no? Está como bien arriba cuando son chiquititos. Estas madres, las madres malas que le llamábamos en el laboratorio, como que se iban para otro lado. Entonces, eso fue pensado como un modelo de depresión postparto, porque tenían también ciertos síntomas medios depresivos, esas madres con ese knockout. Entonces, todo esto es para decirle que no sé, en el estrés ahí me pilló, eh, pero en depresión sí, en depresión hay una diferencia. Hay un mito también que los niños no se deprimen, ¿ah? Eso resulta que no es verdad. Hay niños que se deprimen y es terrible. Hay otro mito de que los adultos se deprimen más. Y eso no está tan claro, fíjense. Lo que pasa es que los adultos mayores, estoy hablando,
los adultos mayores son más enojones, y eso se ha visto, y puede que sean menos tolerantes, pero parece ser que no se deprimen más, ¿no? Ya, no hay más preguntas. Nos vemos mañana. Cuídense, cuídense, lávense las manos, usen la mascarita. Una Chao, amiga gringa profe, que dice la esté bien. mascarita. Ya. Chao, usen la Chao. mascarita. Profe. Chao, chao.